Sean bienvenidos a nuestra Rectoría del Señor del Calvario, a nuestra primera catequesis de preparación para la confirmación de sus hijos. Y vamos a iniciar, se ponen de pie, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, nos ponemos en tu corazón amoroso y en el nombre de Cristo te pedimos nos llenes de tu Espíritu Santo. Queremos conocerte, queremos conocer tu voluntad y queremos responderte desde la fe para construir la civilización del amor. Nos unimos en oración por todos los esposos, por todas las familias, para que sean verdaderamente iglesias domésticas, donde se pueda cultivar la fe, la esperanza y la caridad. Reconocemos nuestra humana debilidad, no podemos solos, pero en tu nombre, Señor, podemos alcanzar lo que anhela nuestro corazón. Te alabamos, te glorificamos, Padre Santo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, nuestro Señor del Calvario, Señor San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, les invito a que se acerquen un poquito más. No crean que yo los voy a pellizcar o los voy a morder. Acérquense por favor para que podamos compartir esta noche algo que es fundamental para ustedes y para la iglesia. Y es precisamente la cuestión de la familia. Y la familia que tiene un fundamento, el matrimonio. Porque ustedes van a presentar a sus hijos para la confirmación. Y por eso debemos entender qué es lo que va a acontecer, qué va a pasar en casa. Ya tienen, su hijo ya está bautizado y ahora se va a confirmar. ¿Qué va a pasar con la familia ante este misterio que se vive en el sacramento de la confirmación? Y para ello, pues vamos a partir de lo que tenemos como modelo, la Sagrada Familia de Nazaret. Y en este sentido, papás, mamás, pues aprender de San José y de la Virgen María. Es importante que esto que voy a compartir con ustedes no sea algo que solamente se quede en la cabeza, sino que baje al corazón, que sea algo que ustedes puedan vivir y disfrutar en casa, como es la fe. Por eso dice el texto: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz
será llamado santo ante el Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. La Sagrada Familia de Nazaret está convencida de Dios, del proyecto de Dios. No debemos olvidar que la Virgen María fue elegida para ser la madre del Salvador. Pero esta elección no es fortuita, no es algo improvisado. La Virgen María nació en el seno de una familia judía, piadosa, practicante de la ley de Moisés, de las tradiciones del pueblo de Israel. Era una mujer que había crecido en esta fe y que esperaba la venida del Mesías. La sorpresa fue que ella era la elegida. No lo sabía hasta el momento en que el ángel Gabriel se acercó a ella y le dijo: María, has hallado gracia ante los ojos de Dios. San José también es un varón justo que ha crecido en la ley de Moisés, que conoce las tradiciones, que sabe perfectamente qué es lo que Dios quiere y por eso se ha desposado con María. San José experimenta dudas, tiene miedo, no sabe qué hacer ante el embarazo de la Virgen María. Y también el ángel se le aparece en sueños para decirle a José: no tengas miedo de recibir a María, tu esposa. Con esto, queridos hermanos y hermanas, quiero que quede claro: la familia es parte de la voluntad de Dios para que nosotros podamos alcanzar la felicidad. Es en el seno de la familia donde Dios hace germinar la vida. Es en el vientre materno, es en el sagrario de la madre donde se gesta, donde se hace posible el milagro de la vida. Por eso se llama matrimonio. Viene de matriz, matrimonio. Porque este enlace, esta unión entre el varón y la mujer, responden a este deseo de Dios de mantenerse unidos a nosotros. Los esposos son imagen de la unión esponsal entre Cristo y la Iglesia. Por eso el matrimonio es una vocación, es un llamado, no es para cualquiera. Y en este llamado se exige la respuesta del varón y la respuesta de la mujer. Varón y mujer que dejan a su padre, que dejan a su madre para unirse, para ser un solo corazón. Un solo corazón. Es un solo proyecto, una sola familia que está pensada por Dios, que no es obra de la casualidad, que no es un accidente, que no fue por una locura, por una pasión desenfrenada. Es por el deseo de Dios que llama para que ustedes puedan estar unidos y formar un solo proyecto. Un proyecto en la presencia de Dios. Por eso, la fe de ustedes, papás, es fundamental, es necesaria para que los hijos puedan crecer en la presencia de Dios. Por eso la Iglesia, cuando ustedes traen a bautizar a sus hijos, lo hace
en la fe de ustedes, en este compromiso. Por eso les pregunta, papás, ¿están dispuestos para educar a sus hijos en la fe? Y ustedes responden, sí, estamos dispuestos. Vean, punto número 1, la vocación al matrimonio se responde desde la fe con un te acepto a ti como mi esposa, te acepto a ti como mi esposo. Nadie los obliga, nadie, libremente. Fue una decisión de un discernimiento donde no sé quién fue el que dijo, si la mujer o el varón, porque antes era el varón, ahora ya no sabemos quién declara el amor a quién, pero quien haya sido, hubo una pregunta, ¿te quieres casar conmigo? Y hubo una respuesta, sí quiero, sí quiero. Y ante el altar de Dios, para los que están casados por la iglesia, dijeron, te acepto. Y aunque no estén casados por la iglesia, seguramente les dijeron, ¿te quieres escapar conmigo? ¿Te quieres ir a vivir conmigo? ¿Quieres hacer un hogar conmigo? Y si no les preguntaron, por lo menos la subieron a la moto, a la bicicleta o al caballo, no sé. Pero ustedes dijeron, de aquí no me bajo. Así que hay un consentimiento. Hay un consentimiento que fundamenta desde la fe este enlace matrimonial y que se prolonga ahora a través de los hijos. Ustedes a través de esa fe traen a sus hijos. ¿A qué los traen? A presentarlos a Dios, para cumplir la ley de Dios, para consagrarlos a Dios, porque eso es el bautismo, una separación del mundo. Por eso en el rito se les unge con el crisma en la cabeza. Y como lo vamos a ver más adelante, también en la confirmación hay una unción en la frente con el santo crisma. Es lo que hace María cuando tiene que presentarse en el templo para la purificación, para cumplir la ley de Moisés, para la circuncisión de Jesús, para consagrárselo al Señor. Aquí pudiéramos entrar en un debate. ¿Era necesario que el Hijo de Dios se circuncidara? ¿Era necesario que el Hijo de Dios se bautizara? No, no era necesario. Pero en la solidaridad de Jesús con nosotros, Él se somete a la ley y después inaugura el proyecto de Dios con el bautismo para que nosotros podamos vivirlo desde la fe. Y por eso la pregunta, ¿qué es la fe? Porque es el punto de partida. ¿Qué cosa es? En un diccionario que encontré dice, la fe es la creencia, la confianza o el asentimiento de una persona en relación con algo o con alguien. Y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra proviene del latín fides, que significa lealtad, fidelidad. Entendemos pues que la fe tiene que ver con esta parte intelectual, donde nosotros aceptamos como verdadero aquello que muchas veces no entendemos. Que la fe, dice el Papa San Juan Pablo II, a quien estamos celebrando, es una de las dos alas a través de las cuales alcanzamos la verdad. Que la fe también es un movimiento de la voluntad. Acepto
retengo, asumo, vivo la verdad que profesó. Vean, la fe se encuentra entre la razón y la voluntad como un camino para poder entender aquellas cosas que no tienen explicación científica. Porque a veces algunos piensan que la fe es irracional y no, la fe es parte de nuestra razón. Que no podamos explicar según el método científico de observación, experimentación, comprobación y luego poder elaborar la tesis, que no podamos seguir los pasos del método científico, no quiere decir que nuestro conocimiento sea irracional o que sea ignorancia o que tenga que ver con la magia. No, lo que quiere decir es que a través de la voluntad y con la inteligencia aceptamos algo como verdadero y lo hacemos parte de nosotros. Es un movimiento humano. La fe es un movimiento humano que se expresa en la libertad. Nadie te obliga a creer. Nadie. Por mucha amenaza, por mucha espada que nos quieran decir que entró la fe, si algo no se acepta de manera interior, no se vive. No se vive. Y creo que lo vemos en esta sociedad contemporánea. ¿Cuántas cosas hay? ¿Cuántas propuestas hay? Y algunas las aceptamos y otras las rechazamos. Había por ahí, cuando estaba yo en la escuela hace muchos años, había como, antes no había los memes, ni los videos cortos, ni el TikTok, ni nada de esas cosas. Pero sí que había el chisme y entonces había un chiste por ahí, decían, cuando hablaban del papá y le preguntaban al hijo, ¿es tu papá? Pues eso me dijeron, que le dijera papá. Un acto de fe. Lo creemos, jamás lo hemos comprobado. A mí nunca me hicieron prueba de ADN, aunque sí me parecía a mi papá, que de Dios goce. No lo podía yo negar. Me heredó no la inteligencia, pero sí la falta del cabello. Entonces, hay cosas que nosotros las aceptamos. Como en el año 94, cuando salió el mito del chupacabras. Los aceptamos, aunque después dijimos era un mito. Hay muchas cosas que se aceptan por el simple hecho de creer. Pero la fe es una palabra cotidiana que las personas asocian fácilmente al mundo religioso. La fe está ligada a esta cuestión religiosa. Y cuando hablo de religión, no me refiero solamente a la Iglesia Católica, al judaísmo, al islamismo, al budismo, al shintoísmo y a toda clase de expresión que tenga una estructura religiosa. Van a Catemaco a que les hagan su limpia, y es todo un ritual y es una expresión religiosa. Todo lo que tenga que ver con un ritual es una expresión de fe. Sin embargo, no muchos podrían definirla con certeza. Por eso vamos a ver cómo define la Biblia este concepto. ¿Qué significa tener fe? En el Nuevo Testamento la palabra fe viene del griego pistis. El término pistis denota una creencia determinada por confianza. Para nosotros, vean, aparece un primer elemento en la Sagrada Escritura. Esta pistis, esta fides, se traduce en confianza. Yo
le entrego mi vida a aquel en quien confío. Si en el amor esponsal no hubiera esta confianza, no habría relación. ¿Por qué se casan? Porque creen en la palabra del fidanzato, el novio, el esposo o la esposa, la novia, porque creen y la aceptan, la hacen suya. Por eso dice en el Nuevo Testamento, la palabra fe denota confianza, seguridad, ya sea en Dios o en Jesucristo. La fe es aceptación del Dios invisible, del que es espíritu puro, del que no podemos ver, al que nunca hemos escuchado, pero que en Cristo se ha revelado, nos ha manifestado su rostro. Dios es amor. ¿Por qué? Porque lo podemos ver en Cristo que entrega su vida por nosotros. Dios me ama. Y yo lo creo. Si tu esposo le dices a tu esposa, mi amor, te amo, y la esposa se te queda viendo y te dice, ajá, sí. Pregunta, ¿hay amor o no hay amor? ¿En qué tienen certeza? El esposo dice, en lo que estoy sintiendo, le estoy manifestando mi amor. Y la esposa dice, en que no le creo. Entonces vean cómo nosotros podemos afirmar lo que sale de nuestro corazón, pero no podemos afirmar lo que está en el corazón del otro. Entonces, nosotros podemos aceptar el amor de Dios y creer en este amor de Dios, aunque no sepamos en realidad cómo es ese amor que Dios me tiene. Porque repito, Dios es espíritu puro. ¿Cómo puedo yo, un simple mortal, espíritu encarnado, que estoy limitado por la materia corporal, poder sentir el amor espiritual de Dios? No se puede. Si la esposa no les cree, imagínense. Entonces vean el problema que existe cuando yo no soy capaz de tener esta confianza, esta seguridad de lo que Dios me está manifestando. ¿Por qué creen que Dios tuvo que encarnarse? ¿Por qué creen que Dios tuvo que manifestarnos su amor en la cruz? Y entonces la mujer empieza a creer en el amor del esposo cuando ve los detalles, cuando ve este compartir la vida, cuando se siente segura, cuando dice, verdaderamente mi esposo me ama porque es capaz de dar su vida por mí. Es lo que dice San Pablo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. De esta forma, así. Entonces el amor sí es digno de fe, se hace creíble cuando yo soy capaz de dar mi vida por ti. ¿Cuál es el problema? El problema en el amor es que nos hacemos vulnerables. El problema en el amor es que nos pueden utilizar e incluso hasta romper el corazón. ¿Por qué creen que está crucificado? Y por eso nos da miedo amar. Por eso nos vamos con reserva. Por eso sospechamos. Por eso tenemos dudas. Por eso no aceptamos simplemente las palabras. Necesitamos pruebas. Y el Señor Dios nos da la prueba a través
de Jesucristo. Por eso fe significa confianza, seguridad, certeza, convicción. Convicción. Y en la carta a los Hebreos dice San Pablo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener certeza de lo que anhela nuestro corazón. ¿Qué es lo que esperamos? La felicidad. ¿Qué es lo que anhelamos? La plenitud de nuestra vida. Pero ¿quién es nuestra felicidad? ¿Quién nos da esa plenitud? Es Dios. Es Dios. Por mucho que nosotros nos esforcemos, trabajamos día y noche, los que dobletean o los que van cambiando de turno. Trabaja la esposa, trabaja el esposo. Para tener una vida, ahora le llaman digna, y llegan después de trabajar en la noche, si comparten la cena bien, y si no, pues ya uno está dormido y el otro llega a dormir. Los hijos, pues ahí medio los ven, abren la puerta y de repente un día despiertan y para ellos son unos extraños. Y entonces viene la frustración. ¿Para qué trabajé tanto? Si me perdí de lo mejor de la vida, de aquello que no tiene precio. ¿Por qué se ha encarecido la vida? Piensen ustedes que han de tener la misma edad que yo o más. ¿Cuánto pagaban de teléfono hace años? En mi pueblo ni había teléfono porque ni había señal entre los cerros. Había una caseta. Entonces no costaba nada. Las noticias malas siempre tienen alas. ¿Cuánto se pagaba de televisión? En mi pueblo de repente se pusieron de moda las antenas parabólicas, pero solamente quien tenía dinero podía comprarse una parabólica, quien no, pues te ibas a la casa del vecino donde sí había parabólica. No había cable, no había Netflix, no había plataformas, no había Spotify, no había que estar pagando en cosas que dices, había radio y con eso bastaba. No tenías que ir al Oxxo, ni había Oxxos para comprar tarjetas. Y ahora no podemos vivir sin esas cosas. Un celular que se conecta a un reloj. ¿Y para qué? Para estar esclavizados, para vivir ansiosos porque no me llega ningún mensaje. Vean en qué hemos convertido el amor, en qué hemos convertido la felicidad, en dónde está la plenitud. Lo sacrificamos todo y al final, ¿para qué? Para nada. Porque cuando yo le pregunto a alguien, le digo, oye, ¿tú cómo defines la buena vida? Bajo este concepto, vida de calidad, cultura del bienestar. Bajo un concepto, economía, tener. Pero al final yo me busco en las bolsas y no tengo. Entonces no soy feliz. Por eso es importante que nosotros vayamos tomando conciencia en esta dinámica del matrimonio, qué papel juega la fe como esposos, de qué manera vamos manifestando la fe. ¿Qué es la fe? Un ejemplo en el Nuevo Testamento. Evangelio de Mateo, capítulo 9, de versículos 27 al 30. Dos hombres que están en el camino, son ciegos y que quieren ser sanados, y que Jesús les pregunta,
¿Creen que puedo curarlos? Y ellos responden, sí. Y Jesús les dice, queden sanos. Vean, la confianza puesta en el reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios. Claro que estos hombres habían escuchado hablar de que Jesús hacía milagros. No es que sean ignorantes y que lleguen al momento del encuentro con Cristo por casualidad. No, ellos saben de antemano que Jesús ha sanado a otros enfermos. Y como los ha sanado, por eso se atreven a decirle, Maestro, cúranos. Nosotros hemos escuchado hablar de Cristo desde que éramos pequeños. Papá y mamá nos enseñaron, ahí está Papá Dios. Ustedes se lo han enseñado a sus hijos. Ahí está Papá Dios. Ahí está Mamá María. Y vamos a rezar el ángel de la guarda. Y vamos transmitiendo en pequeñas acciones lo que a su vez hemos recibido. Por eso venimos aquí. Por eso están aquí. Porque tienen una noticia de quién es ese Señor que está clavado en la cruz. Es Jesús, el Hijo de Dios vivo. ¿Creen que puedo hacerlo? La fe de estos hombres en que Cristo podía sanarlos se convirtió en la realidad que deseaban. Yo estoy convencido, y por eso estoy aquí predicando, de que la fe marcaría la diferencia en la sociedad contemporánea en la que nos tocó vivir. Si realmente pudiéramos entregarle nuestro corazón a Cristo. Otra cosa sería, no habría tanto desorden, tanto caos. Créanme, porque en mi experiencia lo he vivido. Me han asaltado 2 veces, una cuando era seminarista y que te ponen la pistola ahí en el autobús, en el AU, que se suben los ladrones y te despiertas con la pistola así de frente y dices, ¿estoy vivo, estoy muerto? Y la otra, pues apenas con el señor obispo, cuando veníamos de Puebla hacia Orizaba, entre los límites entre Veracruz y Puebla, por eso se echan la bolita de un lado y del otro. Pero es lo que vivimos a diario, es lo que viven ustedes. Este martirio, este flagelo de la violencia, de la extorsión, del miedo, del saber que sales, pero no sabes si vas a regresar. Ahí está el padre de Chiapas que mataron el domingo, terminando la misa, y que ahora resulta que lo confundieron, como al cardenal Posadas en Guadalajara, que lo confundieron con un narco. No sé si se pueda confundir a alguien con sotana, pero es la violencia. Y lo mismo pasa aquí en Orizaba, nuestro bello pueblo mágico, donde un padre mata a su hija y la avienta al río, donde un hijo mata a su padre en Potrerillo, donde una maestra es asesinada en su casa. Es lo que vivimos a diario, porque hemos hecho de la muerte una ley, porque alguien descubrió que la muerte era un negocio y ahora lo promovemos abiertamente. ¿Quién puede cambiar las cosas? Nadie. Es la falta de fe, es el rechazo de Dios, es la pérdida del sentido de trascendencia. La vida ya no vale nada. José Alfredo, el profeta, comienza siempre llorando y así llorando se acaba. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Una vida así no vale la pena. La enfermedad
También viví el flagelo de la enfermedad, que mi papá cayera en terapia intensiva. También viví este calvario de tener que vivir un día a la vez pensando en que se iba a morir y no se moría hasta que se murió, y todo lo que hay que pagar, lo que significa la terapia intensiva, el tener que pagar medicamentos caros para que la muerte se lo lleve. Y también viene el enojo y viene el reclamo y viene toda esta insatisfacción, y uno ve, porque mis hermanos están en Estados Unidos, pudimos, pero quien no puede, quien no tiene, llega allá afuera del seguro y se muere, porque ni siquiera lo reciben, porque no estás asegurado, porque lo primero que te preguntan, ¿con qué vas a pagar? Ya no es la vida, es el negocio, es el negocio. Y uno tiene que entenderlo. Entonces, ¿estamos en este mundo para sufrir o para ser felices, para creer? Y así puedo hablar de muchos males más, porque todo lo que ustedes viven allá en su casa, nosotros también lo vivimos. Pero es ahí donde Jesús nos pregunta, ¿crees que puedo cambiar esta realidad? ¿Crees que puedo tocar la realidad de tu familia? ¿Crees que puedo hacerte un milagro a ti? ¿Lo crees? Es la pregunta. ¿Creemos o no creemos? En el Antiguo Testamento también hay ejemplos de fe. Por ejemplo, Daniel, en el libro de Daniel, pues los tres jóvenes que fueron condenados por el rey y que los aventaron al horno porque se opusieron a adorar al rey. Y entonces en el horno el ángel viene y los cubre, los libra de las llamas. Ellos sabían que Dios los iba a defender. No sabían si los iba a librar de la muerte, pero sabían que Dios es vida, y por eso profesan su fe en el verdadero Dios. ¿Y cuál es el milagro? Dios los salva de las llamas. El mismo Abraham, anciano, su esposa Sara, anciana, estéril, y Dios hace el milagro de que tenga un hijo. Yo veo, aquí hay una paradoja. Madres que no pueden tener hijos y que luchan por todos los medios por tener un hijo, y madres que pueden tener hijos y que los abortan, que no los quieren. Es una paradoja. Pero cuando una madre se acerca con fe aquí a la iglesia y nosotros le hablamos, por ejemplo, de San Rafael Guízar, los 2 milagros que hizo para que fuera a los altares, se trata de niños. Una mujer estéril que no podía tener hijos y que se embaraza por la intercesión de San Rafael. Un bebé que viene deformado en el vientre materno, que le aconsejan a la madre que lo aborte y que por la intercesión de San Rafael nace sano, con todos los estudios científicos de que venía deformado. Si nosotros creemos verdaderamente en que Dios puede tomar nuestra vida y hacer algo diferente y empezamos a vivir la fe, vamos a cambiar las cosas. Pero mientras sigamos luchando contra Dios y estemos promoviendo esta cultura de los antivalores, pues vamos a seguir en esta cultura de decadencia. Por mucho pueblo mágico, por mucho que pintemos nuestras iglesias para que se vean bonitas, mientras no vivamos la fe, vamos a seguir sometidos
al desorden egoísta de nuestros pecados. Por eso las familias se destruyen por falta de fe. Dice el apóstol Santiago, la fe que no es capaz de abrazar a Dios y de cumplir sus mandamientos es una fe muerta, es una fe estéril. Hace un mes, en la fiesta de San Miguel Arcángel, me invitaban junto con el padre Yael a un conversatorio para hablar de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Y en el contexto aparecía en la reflexión esta nueva cultura de la New Age, de la angelología, donde te dicen en un mensajito: te voy a enviar al ángel del amor, recíbelo a las 6 de la tarde, préndele unas velas. Esa es superstición, es una fe muerta, eso no existe. Yo no puedo enviar a un ángel. ¿Quién envía a los ángeles? Dios. Dios. Y los envía en una misión específica, no para darte suerte, no para ti que no sé por qué no tienes una persona que te ame. Pregúntate, ¿por qué nadie me ama? Yo me lo pregunto. Pues veo, oye, siempre estás enojado, siempre estás peleando, siempre estás insultando, desde que amanece estás amargado. ¿Quién te va a creer? Claro, siempre hay un roto para un descosido. Claro, no hay excepciones. Pero hay que preguntarse. Entonces, la fe no es superstición, no es magia. Y por eso es importante que nosotros entendamos que esta fe es aceptar el camino de Dios. Y miren, es muy fácil, el camino de Dios es de lo más simple. Por eso yo los admiro mucho a ustedes que están en el mundo, aunque yo también, pero yo nomás de aquí veo cómo pasan los carros. Pero el camino de Dios es muy simple. ¿Qué necesitamos? Primero, hacer una alianza de amor en la que Dios nos presenta un camino, y ese camino son los mandamientos. Si cumplen mis mandamientos, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Muchas veces he reflexionado acerca de los mandamientos, porque hoy hay una batalla constante, un litigar constante en que si los mandamientos son contrarios a la libertad. No son contrarios, son una afirmación de la libertad. Si tú quieres, cumple mis mandamientos. Si tú los aceptas, entonces yo estaré contigo. Si tú rechazas los mandamientos, pues me rechazas a mí, que soy tu Dios. Vean, no es un sometimiento, es una propuesta de vida. Como también está la propuesta ahora de las ideologías, ¿no? Es que para ser feliz basta con que tomes, te drogues y que tengas sexo libre. Y yo veo que no, que al contrario aumentan los problemas. Es que para que seas feliz te tienes que rebelar contra Dios, y ya no seas varón, sé mujer, ya no seas mujer, sé otra cosa, lo que tú elijas, o como aquellos por allá lejos que se sienten perros y viven en su corralito. Y ahora, esa es la propuesta del mundo. Nadie te dice que tienes que entrar en esa dinámica. Si tú quieres, la aceptas, y si no, pues no. Pero al aceptar una cosa, rechazas la otra. Si tú decides ser de Cristo, estás rechazando al mundo. Y si tú decides estar en el mundo y vivir con todas estas cosas, estás rechazando a Dios. O A o B. Pero no puede haber una mundanidad espiritual. No puede haber una mezcla.
Y con esto voy a criticar también a la iglesia, porque hay otras denominaciones cristianas. No puede haber obispas, como no puede haber sacerdotisas, como no puede haber sacerdotes homosexuales, como no puede haber sacerdotes casados, con hijos. No puede. Porque lo que es claro y punto. No hay raíz cuadrada, no se le busca el apéndice, el arista para ver por dónde me salgo para violar la ley. El agua es agua y el aceite es aceite y no se mezclan. Por eso, aunque suene un poquito duro, o somos de Cristo o somos del mundo. Pero en esto, papás, no hay medias tintas. Por eso yo les digo, no se hagan ilusiones, no se engañen. Porque al final, ¿quiénes sufren las consecuencias de esto? Los hijos. Yo constantemente le tengo que estar pidiendo perdón a Dios, porque si en mi trabajo no he logrado cambiar algo, la sociedad en la que vivo, pues es mi responsabilidad el mirar que las nuevas generaciones van a heredar un mundo en conflicto. Tan solo las lágrimas de los niños palestinos. Esos niños palestinos que hoy lloran, antes fueron los judíos con el Holocausto. ¿Y por qué hacer lo mismo? ¿Por qué repetir lo que a mí me hicieron contra gente inocente? Bueno, yo me refiero a los niños, no a la gente, los que hacen terrorismo. Y lo mismo pasa entre Rusia y Ucrania, y lo mismo pasa en el Líbano y en todos esos países del Medio Oriente. Pero lo mismo pasa en México, con esta guerra que ni siquiera es guerra, porque nosotros no tenemos armas. ¿Con qué nos defendemos? Nos están matando. Ni siquiera podemos decir que es una guerra. En una guerra se matan por igual, con armas. Pero aquí en México matan a la gente inocente. Entonces vean, o somos de Cristo o no somos de Cristo. Así de simple y sencillo. Por eso, papás, no se confundan. No se confundan. Bueno, ya con esto vamos concluyendo. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? La fe es un acto personal que implica la adhesión total del ser humano a Dios. Es decir, yo me entrego plena y totalmente a Dios para poder vivir según su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de la familia? Que vivan el sagrado matrimonio. Y el matrimonio tiene dos consecuencias o dos beneficios. Primero, la felicidad de los esposos. Ante todo, se casan para ser felices. Y segundo, los hijos, para que del amor que ustedes se tienen como esposos pueda encarnarse y nazcan los hijos. Pero los hijos no son obligación del matrimonio, son don, son bendición de Dios. Entonces, en la fe, en el matrimonio, dos esposos deciden amarse con la gracia de Dios. A diferencia de quienes deciden vivir en unión libre o casarse solamente por lo civil y dicen, nosotros vamos a vivir nuestro amor solos. Si es que se puede vivir el amor solos. Por eso hay una gran diferencia entre abrir mi corazón y confiar en Dios y dejar que el Espíritu Santo venga a mí para que pueda vivir este vínculo, esta relación desde la fe. Desde la fe.
Por eso dice el catecismo, esta adhesión incluye un asentimiento de la inteligencia. No es irracional. Mi inteligencia acepta a Dios como parte fundamental de la vida. Es una decisión. Sí, Señor, yo quiero cumplir tu voluntad. Por eso San Pablo habla del matrimonio como este misterio entre Dios y nosotros. Sí, te acepto a ti como mi esposa. Sí, te acepto a ti como mi esposo. Es una decisión de la inteligencia. Después de haberla conocido, después de haberse enamorado, después de haber hecho un discernimiento, después de haber descartado todas las posibilidades que tenían, dijeron, ella es. Claro, ella ya les había puesto todo para que ustedes nomás picaran, engancharan. Y ella dijo desde el primer momento, es él. Así de simple. Es una cuestión de cabeza. Pero también dice la voluntad, de la inteligencia y la voluntad, que acepta la revelación que Dios ha hecho de sí mismo a través de sus acciones y palabras. La fe es, por tanto, una respuesta libre del ser humano a la iniciativa de Dios. Y con esto vamos a concluir hoy en esta noche. Es una respuesta libre. Libre. Porque yo sé que muchos papás, no ustedes, muchos otros, están enojados por el proceso. ¿Por qué 5 años? Me tocó en Songolica, alguien me dijo, si no van a ser padres. No, ciertamente que no. Claro está que no van a ser padres. Según ustedes, porque quién sabe, Dios a lo mejor sí los elige. Otro dijo, si no es universidad, no van a sacar licenciatura, maestría y doctorado. Otro me dijo, ¿para qué tanto catecismo? Mejor que aprendan inglés. Ok, estoy de acuerdo con todo eso. Pero la fe se vive todos los días de la vida. No es en el momento de la comunión, no es en el momento de la confirmación, no es cuando se casan por la iglesia, no es cuando están enfermos, no es cuando tienen pecados. Es toda la vida, es iniciación a la vida en Cristo. Es una respuesta libre. Como le dije a alguien que me quería comprar y me dijo, ¿cuánto le pago, padre, y que pase? Le digo, mira, me voy a condenar por otros pecados, pero por dinero no. Yo no voy a arder en el infierno por 500 pesos. ¿Qué me compro con 500 pesos? Ni que fuera yo a la tarde de Liverpool o a la venta nocturna que hay descuento. No, o sea, ¿a qué nos hacemos tontos? Si quieres, si gustas, aquí puedes vivir la fe con nosotros como hija y como hijo de Dios. Y te lo damos gratis. Y te ofrezco todo el paquete que te abre la puerta de la vida eterna. Y no te enojes. ¿Para qué te enojas? Si no quieres vivir tu fe en la Iglesia Católica, adelante. También siéntete en la libertad de decir, yo no quiero, estoy enojado, renuncio. Como muchas feministas que quemaron su boleta de bautismo pensando que con eso lastiman a la iglesia. Apenas veía una reflexión de una niña que decía, a lo mejor ya lo vieron porque circula en el TikTok. Si sacas a un pez del mar, dice, se muere. Si cortas un árbol, se muere. El pez sin el mar sigue siendo mar. El árbol sin la tierra sigue siendo árbol. Pero si tú quitas a Dios de tu vida, Dios seguirá siendo Dios y el que se va a morir eres tú. A lo mejor ustedes digan,
Es fantasía eso de que el lugar del castigo, del tormento, que el infierno, que el diablo, eso nada existe, que todo se paga aquí en la tierra. No, no, mis hermanos, aquí no pagamos nada. Aquí sufrimos por tontos, porque queremos, porque nos gusta el sufrimiento, pero no fuimos hechos para eso. Entonces, pensemos, ¿realmente yo quiero la vida de Dios? ¿Quiero la vida de Dios para mi hijo o para mi hija? ¿Esto quiero yo como padrino? ¿Quiero transmitir, testimoniar esto que la iglesia me da, que me ofrece a través de los sacramentos? ¿Quiero vivirlo para que mi familia verdaderamente esté en paz y sea feliz? ¿O lo rechazo? No me respondan. Hoy no es momento de preguntas, pero piénsenlo, órenlo, tomen una decisión y yo rezo por ustedes. Yo le pido a Dios que en verdad les conceda lo que anhela su corazón como familia. Muchas gracias. Pues terminamos puntuales. Bueno, el aplauso es para ustedes por su paciencia, por escucharme. Gracias, Dios les bendiga. Y bueno, pues vamos a concluir, se ponen de pie y después las indicaciones. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Tomen asiento. ¿Alguna indicación?